y también he conectado hoy un micrófono nuevo que tenía hace tiempo y que no conseguía hacerlo funcionar. Espero que el sonido sea bueno. Muy bien, estamos ya como 28, 29 asistentes. Así que voy a ir comentando que ya tenemos en Studium también parte del material del siguiente tema. El siguiente tema que va a estar ya dedicado a hacer como la transición entre las funciones de una variable que hemos estado aproximadamente repasando en las sesiones anteriores y ya el análisis de las funciones con varias variables. Es un tema que veréis que tiene como dos partes que son, por un lado, un estudio fundamentalmente teórico de lo que alguna vez se llamó el análisis situ, el análisis del conjunto del lugar en donde se elaboran luego los análisis numéricos, y después ya viene propiamente el primer estudio con funciones de varias variables, que es el estudio del aspecto de la continuidad o de la falta de continuidad de las funciones. Pero bueno, de momento entonces estábamos viendo el final de este tema, el tema 2, en donde habíamos estado ya viendo las funciones de una variable real en la parte teórica, los elementos destacados, los casos notables que vamos a ver principalmente a lo largo de la asignatura. Y estábamos empezando a ver, después de los elementos de derivación que son más conocidos, pues los elementos básicos de integración. Elementos básicos que, repito lo que dije el otro día al acabar, los elementos que queremos ver son elementos, como dice aquí, muy elementales. Es básicamente la noción fundamental que hay de integración, el teorema fundamental del cálculo para saber encontrar áreas y algunas cuestiones de integración básica, de primitivas básicas. No vamos a entrar en grandes ejercicios, en ejercicios muy complejos, ni siquiera en mecanismos medianamente avanzados de cálculo como la integración por partes. Y tenemos en el listado de apuntes, aquí en esta página 25, también una pequeña lista de otros materiales para quien pues, necesite más apoyo para esto que estamos haciendo, o para quien ahora o en el futuro vea que con las técnicas que le hemos dado pues no tiene suficiente para hacer cualquier tipo de ejercicio o seguir el desarrollo teórico de cualquier otra asignatura. Sí que aquí hay diferentes enlaces que podréis consultar, pero repito, en principio en el futuro. No necesitamos este material propiamente, sino que el material de la clase está aquí y es fundamentalmente también el material que salía del manual práctico que estamos siguiendo ahora para la asignatura. Vale, pues como vamos a ir comenzando, para evitar errores, como todos los días, voy a desconectar mi vídeo y así optimizar la transmisión. Vale, pues aquí tenemos, perdona, me estaba dando cuenta ahora, como me he hecho el Blackboard, no me he dado cuenta de que no había vuelto a compartir la aplicación. Estaba mirando la pantalla y demás y no me había dado cuenta de que no tenía compartido el documento PDF. Entonces, lo que os estaba comentando sobre los enlaces se refiere a esto, ¿verdad? Estos tres enlaces nos llevan a otros lugares, a otras páginas web, en donde encontramos material adicional que, como decía, nos podría ser útil para complementar o para, si en el futuro en alguna otra asignatura necesitamos este tipo de materiales y no llega al nivel que nos han propuesto en clase, pues poder entonces continuar. Así que el elemento fundamental al que nos vamos a dedicar ahora es el concepto de primitiva. Habíamos hablado en la sesión anterior que el concepto este juega el papel de una especie de operación inversa a la derivación. Esto es lo que queda aquí formalizado.
cuando tengamos una función de una variable real, de momento, pues definida en un conjunto, y ese es un conjunto, entonces, como es una función de variable real, que es pues, una parte de R. Típicamente puede ser un intervalo. Ese intervalo, como se ve más adelante, podría ser acotado, pero también podría no ser acotado. Que es entonces una primitiva de f, de esta f en estas condiciones. Como se dice aquí, es sencillamente otra función definida sobre el mismo dominio, que era el A, cumpliendo lo que se ve en el primer recuadro. En ese recuadro se nos indica que la función primitiva lo que debe cumplir es que la derivada en cada uno de los puntos coincida con el valor que tenía la función original en ese punto. Pues bien, lo que se ve inmediatamente es que como las derivadas de las funciones constantes son cero, es cierto lo que se dice luego aquí abajo. Es decir, que si yo encuentro una función primitiva de una determinada f minúscula, es evidente que también si le sumo una constante a la función, el resultado vuelve a ser una primitiva. Entonces, es claro que las primitivas no son una única función. Es decir, que cuando yo tengo una función, esa función tiene una única derivada, función derivada o una única derivada en cada punto, pero cuando hable de las primitivas de esa misma función, no son únicas, sino que hay, si existe alguna, hay infinitas. Por eso entonces se define la llamada integral indefinida de f, que es lo que dice el recuadro este que hay aquí abajo. Así que la integral indefinida es como la reunión, como dice ahí, el conjunto de todas las funciones primitivas de f que son infinitas. Y por eso se suele escribir, como vemos aquí abajo, cuando yo tengo una función concreta, que el resultado de hacer esta operación que estoy ahora recuadrando no es una única función, sino que se suele pues, recoger con este formato. En este caso es, digamos que una función concreta, que podría ser el seno de x, esa función única, pero luego rectificada por una cantidad c constante, que es la que nosotros queramos, porque, como se dice ahí abajo, cualquiera de esas funciones, pongamos, por ejemplo, seno de x más 1, o seno de x más 2, o menos 5, pues cualquiera de esas funciones estaré comprobando que todas sus derivadas valen el coseno de x. Como dice abajo, sea cual sea el valor de la c. Así que ahí tenemos entonces estos dos conceptos relacionados. Yo tengo una función f minúscula, su primitiva es cualquier función que cumpla esa condición que hay en el primer recuadro. Lo que sucede es que no existe una única función primitiva. Si existe alguna, existirán entonces siempre infinitas, y a la reunión, al conjunto de todas ellas, se la denota con ese símbolo que es una especie de S estilizada, porque la integral, como luego vamos a ver, viene motivada por el cálculo de las áreas, que a su vez viene motivado por un sumatorio, por una suma. Entonces digo que esa especie de S estilizada recoge esa colección, ese conjunto infinito de funciones primitivas. ¿Por qué añadimos este elemento que hay aquí? Bien, pues porque cuando yo esté haciendo una integración es posible que yo tenga una función del estilo, por decir algo, de esta. Claro, cuando yo tenga coseno de a por x, ¿cuál es la variable? ¿O cuáles? Podrían ser las dos. ¿Cuál es la variable? Sería la a, sería la x. Así que para diferenciar qué es lo que estamos haciendo, de la misma forma que cuando derivamos, pues uno podría poner para aclarar algo de ese estilo y que quede claro que la derivada se está haciendo con respecto del factor x y no con respecto del factor a. De la misma forma que hago esto, pues también añadimos esto a la hora de hacer la operación inversa, que es la primitiva, para dejar claro que el elemento que estoy considerando que es la variable es la x en lugar de la a.
Bien, aquí viene otro pequeño ejemplo, el x al cubo coseno de x a la cuarta. Bueno, pues si me doy cuenta de que hay una función que es coseno de x a la cuarta, que es sencillo calcular su derivada y se parece mucho a la que tengo, pues luego se trata de hacer una pequeña manipulación para ver que el resultado es el que dice ahí en el ejemplo. Como la derivada de esta, según veíamos en la tabla de derivadas, esta es una especie de función composición de dos funciones, ¿verdad? Estoy haciendo el coseno a una función que es x a la cuarta. Así que estoy haciendo derivada de una función de función. Pues recordamos que esto era la derivada de la función que es el coseno, yo estoy haciendo el coseno ax a la cuarta, el coseno en la tabla es lo que sería la g y la x a la cuarta es lo que sería la f. Estoy haciendo la derivada de g compuesta con f actuando sobre x, que es mi coseno de x a la cuarta. Entonces, según las tablas, repito, lo que nos va a dar es la derivada de la g actuando sobre la f de x, es decir, en este caso, el seno actuando o evaluada en la x a la cuarta, que es nuestra f, y después por, decía, la derivada de la f todo el tiempo respecto de la variable que estemos utilizando. La derivada es 4x a la 3. Está en las tablas, x a la cuarta es del tipo x a la k, y la tabla nos decía 4, que es la k, por x a la 3, que es la k menos 1. Bueno, pues digo que esta derivada no es exactamente x al cubo por coseno de x a la cuarta. Ay, perdón, que me estaba aquí cruzando con las funciones. Perdón, digo que si me doy cuenta, perdón, de que la aplicación seno de x a la cuarta es la que tiene una derivada que se parece mucho al resultado que quiero obtener, a la función cuya primitiva quiero localizar. Bueno, pues ahora ya digo que lo que se trata es de hacer una pequeña manipulación, ¿verdad? Como estoy viendo la operación inversa, veo que este 4 de aquí me sobra. Bueno, pues este 4, la idea es que me lo llevo aquí, claro, dividiendo, y así ya encuentro que la primitiva que estaba buscando es el 1/4 de seno de x a la cuarta. Bueno, esto es entonces una especie de técnica inmediata, de técnica directa de cálculo de primitivas, que ahora la concretaremos porque hablaremos de la tabla de primitivas en la siguiente transparencia. Lo que está claro antes de pasar a esto es que las funciones que tienen primitivas se pueden también como perdón, se pueden, digo, como combinar de forma que el cálculo de la primitiva de una función cuya primitiva sepa, si la multiplico por k, es sencillo. Tengo también simplemente que multiplicar las primitivas por k, y si sé primitivas de f y sé también primitivas de g, sé calcular las primitivas de f más g. ¿Por qué? Pues porque la función, la operación de derivación conservaba la suma, es decir, la derivada de la suma era la suma de las derivadas, con lo cual en la inversa pues esto se conserva. La derivada me va a facilitar el cálculo también de, digamos, operación suma realizada combinada con la primitiva. Como dice abajo, entonces, lo que hemos dicho de las operaciones elementales de cálculo de primitiva se resume en que yo puedo hacer una especie de tabla para calcular algunas integrales inmediatas. En esta tabla aproximadamente volvemos a tener como
en la tabla de las derivadas una parte a la izquierda fundamental y una parte a la derecha que es como un refinamiento cuando yo tenga una especie de función. Así que, por ejemplo, a la izquierda yo tengo que una primitiva de x a la n es x a la n más 1 partido n más 1. ¿Por qué? Pues porque x n más 1, cuando yo haga la derivada, como hemos dicho antes, pues va a ser el n más 1 por x a la n. Como eso no es el resultado que yo estaba buscando, porque me sobra esto, pues si lo paso a la izquierda dividiendo, entonces ya tengo el resultado. Por eso es que x a la n más 1, pero dividido por n más 1, que es una constante, es una primitiva de x a la n. Bueno, pues así van todas las que hay a la izquierda. Esas que hay a la izquierda son fundamentalmente el resultado de tomar la tabla de derivadas y darle la vuelta haciendo las manipulaciones que corresponda para que todo quede bien. Por ejemplo, aquí, pues lo mismo, ¿no? Como la derivada de a a la x es a', perdón, la derivada de a a la x era el logaritmo de a por el a a la x, por eso entonces, si no me cabe, por eso entonces, de nuevo, este logaritmo de a está como de sobra para conseguir que al integrar me quede la propia a a la x y lo tengo que pasar dividiendo para obtener una primitiva. La parte de la derecha lo que hace es tomar, como en la tabla de derivadas, que había una parte a la izquierda y otra parte a la derecha, pues tomar lo correspondiente a la parte de la derecha que te dice, pues por ejemplo, mirando aquí, pues te decía, claro, que es que la derivada de la exponencial de f a la x, perdón, la exponencial de f de x es f' de x por la exponencial de la f de x. Bueno, pues lo que haces es, esa operación le das la vuelta y concluyes que una primitiva de, si tienes la suerte de encontrar f' de x por la exponencial de f de x, pues va a ser la propia exponencial de f de x. Pues ya digo que estos son elementos que espero que sean conocidos, que podamos recordar fácilmente y en cualquier caso en la práctica, desde luego, veremos ejercicios de este tipo de cosas. Y son cosas que no quedan en el cálculo solamente de las primitivas, sino que tienen que ver con el cálculo de las áreas. Bien, en principio hay que decir que esto empieza desde un punto de vista totalmente diferente. Como vamos a ver más adelante, gracias al teorema fundamental del cálculo, estas dos conexiones se juntan, pero realmente lo que vamos a hacer aquí empieza por otro lugar, empiezas por pensar que cuando tú tienes una determinada función, te puede delimitar un área, por ejemplo, con respecto al eje horizontal. Entonces esa área, si es una figura reconocible, una, qué sé yo, una circunferencia o demás, pues existen fórmulas para calcular, pero en general no tenemos, sin la integral, un procedimiento para realizar el cálculo del área que deja una figura. Esto es algo que aparece no solamente en matemáticas, sino que como veréis luego en las asignaturas de economía, por ejemplo, cuando empezamos a hablar del consumidor y del productor, pues veréis cómo cuando se empiece a hablar del equilibrio, ¿no? Y de las cantidades y los precios, pues lo que se llama el excedente del consumidor y el excedente del productor, pues vienen dados precisamente por cálculos de áreas, ¿verdad? Cálculos de áreas que requerirán entonces el cálculo de una integral definida en un intervalo que vendrá determinado pues, por la estructura del problema. Así que el excedente del consumidor y el excedente del productor pues, son un ejemplo de situaciones en la teoría económica en las que la integral definida va a hacer su aparición de forma rápida, en los primeros conceptos que aparezcan relacionados con eso, en este caso con la teoría del consumidor y en otros casos pues igual.
Vale, pues digo que esto es entonces en principio una cuestión completamente separada, ¿no? Aquí no estamos hablando de derivadas y de una operación inversa ni nada similar, sino que estamos hablando de cómo calcular el área entre pues, dos curvas o entre una curva y el eje horizontal. Muy bien, pues esto en el primer enfoque que se realizó en un contexto general, se habla de la integración en el sentido de Riemann, ¿no? Este fue el matemático que propuso una primera teoría formalizada para poder realizar esta clase de operaciones, para poder calcular estas áreas en condiciones generales. Y como se explica con un poquito más de detalle, pero sin entrar en formalismos en la transparencia siguiente y en el manual de la asignatura, las funciones se habla que son integrables en el sentido de Riemann cuando unas determinadas sumas llamadas superiores y otras sumas inferiores asociadas con ella resultan tener un supremo y un ínfimo que coinciden en un determinado valor al cual le llamas entonces la integral definida de f en ese intervalo en el que estés trabajando. ¿Cuáles son entonces esas sumas que se estén realizando? Bueno, antes de especificar eso, para no asustarnos, desde luego, como pasa con tantas definiciones en matemáticas, una cosa es el, digamos, concepto teórico que se dé para poder proceder y para poder encontrar entonces resultados también prácticos, y otra cosa es qué es lo que yo voy a trabajar o qué lenguaje voy a utilizar para manejarme con ese concepto formal. Lo que nos importa es que las funciones integrables contienen ejemplos que son muy fáciles de identificar y que en general pues, nos van a bastar para realizar suficiente práctica y para aplicarlo a montones de situaciones como las que antes mencionaba de la teoría económica. Por ejemplo, el caso de las funciones monótonas, sean crecientes o decrecientes, si son monótonas en todo el intervalo en el que estés trabajando, ya te va a garantizar que la función que tienes es integrable de Riemann. O sea que desde luego no tienes que buscar ese supremo, ese ínfimo, ni de la suma, ni de nada, sino que quedará también por un desarrollo teórico que evitamos garantizado que son funciones de ese estilo, integrable Riemann. Todavía más fácil, si tu función es continua en ese intervalo o incluso si tiene una cantidad solo finita de puntos de discontinuidad, esas son funciones que son también integrables de Riemann. Así que tenemos una buena cantidad de funciones fáciles de identificar para las cuales sabemos que la teoría de la integración de Riemann se puede aplicar sin problemas. La interpretación geométrica, como dice aquí, estamos pensando en que sea positiva todo el tiempo. Si no fuera positiva, pues ya tendremos que hacer una pequeña modificación. Siendo positiva, la integral es el área de la figura plana limitada, como dice ahí, por la curva entre el eje horizontal y los ejes verticales que pasan por los extremos. Como ya sabemos, lo que sucede es que si la función, en cambio, tuviera partes positivas y negativas, lo que sucede es que las partes negativas, las partes estas que acabo de marcar, contabilizan con valores negativos. Entonces va a restar. Si queremos calcular el área, lo que tenemos que hacer es identificar, y por eso hemos también repasado la parte del cálculo de análisis gráfico de las funciones de una variable. Entonces, identificar en qué puntos corta el eje X, identificar entonces las secciones en las que es positiva y en las que es negativa y hacer el análisis por trozos de forma que, bueno, pues sabiendo que aquí el valor que me va a dar es negativo, si busco el área, aquí lo tengo que cambiar de signo y si buscaba el área total, entonces el área que deja con los ejes con el eje horizontal, perdón, pues entonces es el resultado de el área que he rayado, pero teniendo en cuenta que es negativa, le cambiaré el signo, más el área que he punteado, que como es positiva, pues sí que mantiene su signo.
Así que esta es la interpretación que debemos tener en cuenta. Cuando yo haga una integral y con el propósito de buscar el área entre dos puntos, entonces tengo que llevar cuidado porque si estoy conteniendo zonas en las que la gráfica es positiva y zonas en las que es negativa, se pueden, si yo no me doy cuenta y lo hago directamente, se estarán entonces como cancelando valores positivos con valores negativos y puede darme perfectamente entonces un resultado de que el área quede negativa. Vale, dicho esto, entonces sí que vamos brevemente a apuntar cuál es la definición formal que tiene el concepto de integral de Riemann, porque esto nos conecta con el inicio prácticamente de las matemáticas. Cuando se empiezan a desarrollar las matemáticas en lugares como el antiguo Egipto, en Grecia, etcétera, Babilonia, pues muchos de los problemas que motivaban el desarrollo de las matemáticas eran problemas muy prácticos y eran problemas como los de la agrimensura, ¿no? La medición de los tamaños de las áreas en el campo. Existen los agrimensores o existían personas dedicadas a poder medir los campos y poder entonces hacer repartos de terrenos, etcétera. Entonces la medición de las áreas era una de las situaciones que motivaba el desarrollo de las matemáticas. Y se encontraban los griegos, los babilonios, etcétera, con los problemas de tener que medir áreas de figuras irregulares. Bueno, pues ¿cómo hacían? Usaban un procedimiento llamado de exhausción. Es de donde procede la palabra exhaustivo, ¿verdad? Es el mismo tipo de prefijo. Exhausción, entonces lo que hacía era plantear una especie de aproximación del área por secciones. Lo que está claro es que las figuras geométricas del tipo, por ejemplo, rectangular, son pues, muy fáciles de medir. Es fácil medir su perímetro, es fácil medir su área, esto lo conocían perfectamente, y entonces lo que hacían era las áreas, las, digamos, parcelas, los terrenos cuya medición tenían que conseguir, pues se subdividían en trocitos. Y esos trocitos eran rectangulares. Eso genera dos tipos de mediciones. Por un lado, como estáis viendo arriba en la figura verde, genera mediciones por defecto, es decir, inferiores por abajo, en el caso en el que los rectángulos, como estamos viendo, vayan siempre absolutamente contenidos en el área que tú quieres medir. Como están contenidos, estamos viendo que se dejan, voy a marcar, se dejan por medir unas determinadas áreas, esta especie de, llamémosle triangulitos, aunque no lo son, porque un lado es curvo. Esas áreas te las vas dejando. Entonces tienes una medición un poquito más pequeña que la real y, como estáis viendo, conforme esas áreas rectangulares que sí que sabes calcular perfectamente se vayan haciendo cada vez más finas, el valor de aquello que te dejas es más pequeño y por lo tanto el valor del área real se parece más al valor del área que tú estás calculando. Eso es lo que estamos aquí viendo, ¿verdad? Estamos viendo que el área auténtica, que en esta figura es aproximadamente 5,7506, se va pareciendo cada vez más al área de las sumas inferiores que se están calculando. En la figura primera de la izquierda estamos viendo que todavía faltan casi 0,8 puntos, ¿no? Sobre 5,75 me faltan casi 0,8, es un error pues, muy grande. En la siguiente ya faltan aproximadamente casi 0,5, pero ya en la tercera figura de color verde, la que he marcado, la diferencia, daos cuenta, de 5,55 que estimo a 5,75 ya ha quedado pues reducida a dos solamente décimas. Y sé que además me quedó corto. Bueno, pero decía que había dos formas de aproximarse a este valor. El de arriba es el valor por defecto, pero el de abajo es un valor por exceso. Podría hacer lo mismo, pero saliéndome todo el tiempo del área, yéndome por arriba. Esto lo que hace ahora es, me da estos valores por exceso, por eso se llaman sumas superiores. De nuevo, estos valores por exceso, pues si yo hago una aproximación pequeña, burda, por pocos sectores,
la diferencia es grande. Estamos viendo de 5,75, ahora me paso a, en el primero de ellos, 6,45. Entonces me estoy pasando aproximadamente 0,7 puntos sobre 5,7, que es mucho, evidentemente. Bueno, si me voy al último caso, estoy viendo que el exceso ahora es, respecto a 5,75, que era aproximadamente el valor real, 5,94. Es menos de 2 décimas. Como dice entonces abajo, al aumentar el número de elementos en la partición de las sumas superiores y de las inferiores, se van aproximando mejor el valor del área, y lo que sucede es que podría, eventualmente entonces, si la función es integrable Riemann, darse el resultado de que el supremo, veis que estos números de aquí abajo, en general, pues van aumentando conforme voy haciendo la partición, la voy haciendo más fina, y estos de aquí van descendiendo. Entonces, si yo calculo el supremo de la de arriba y el ínfimo de la de abajo, van a coincidir en un valor, ese valor es el 5,7506 aproximadamente, y a ese valor entonces le llamaremos la integral entre a y b, la integral definida entre a y b de la función. Bueno, aquí como vemos entonces no ha aparecido para nada el cálculo de primitivas. Aparece precisamente gracias a este llamado teorema fundamental del cálculo integral. Este teorema lo que nos indica es que si tienes una función que sea acotada en ese intervalo y es continua además en el intervalo AB, entonces la función que está definida de esta forma, aquí tenemos la letra lambda mayúscula. Pues digo que esta función lo que hace aproximadamente es, tenías tu función f de x definida, lo que hace es para cada punto x te calcula la integral definida. Bien, esta área entonces es el valor de lambda de x. Como vais viendo, conforme vaya creciendo, en esta, como es positiva, el valor de lambda de x va creciendo, podría descender el valor, podría descender si yo tuviera una función que también cambiara de signo y fuera alternativamente siendo positiva o negativa, podría hacer entonces en zonas crecer y descender el valor de la lambda. Pues esta construcción del área que hay contenida desde el extremo A de la izquierda hasta un extremo X cualquiera, resulta, en las condiciones que hay escritas, ser derivable, y además resulta ser una primitiva de f de x. Así que podríamos entonces indicar que cuando yo tengo una función lo que tenemos es una primera interpretación para la derivada en el punto. Teníamos una interpretación que era la pendiente de esto que acabo de dibujar. Es su pendiente. Bueno, pues ahora lo que tenemos es una forma también como de visualizar de dónde sale una primitiva. Bueno, eso ya es un poco más delicado, pero una primitiva, curiosamente, resulta salir del cálculo
de estas áreas. Esta es la lambda que yo he dibujado aquí. ¿Veis? La integral. Entonces, si yo dibujara la gráfica de la función lambda, es decir, esta área me da un determinado valor y ese valor pues lo asocio al x y hago lo mismo con cada una de las áreas de los demás valores. Bueno, pues se me produce otra gráfica y esa otra gráfica lo que sucede es que las pendientes que tiene son exactamente los valores que tengo en la curva blanca que había dibujado al principio. Bien, es una interpretación entonces que geométricamente es más delicada porque, como digo, deberíamos aquí mezclar y hacer aparecer una segunda gráfica que ya es menos fácil de identificar porque, bueno, pues no tenemos una manera, digamos que intuitiva de decir el área que he marcado a la izquierda, a dónde la sitúo, ¿no? Como de alta la pongo y entonces eso lo tendría que hacer, además, para cada uno de los puntos. Entonces, bueno, la interpretación gráfica no es tan evidente, no es tan intuitiva, pero esta es la interpretación que deberíamos hacer. Repito, para cada valor de la X, yo debería contabilizar cuál es el valor del área que genera la figura que he dibujado y esa área, el valor que me haya dado, entonces lo pongo como valoración a la X. Eso lo hago con todos los puntos. La gráfica que me aparezca es la que tiene como derivada el valor que me indica la gráfica blanca. Pues sabido esto, entonces es cuando se conectan mediante la regla de Barrow los dos elementos que hemos estado viendo en la sesión de hoy, el cálculo de las áreas por un lado y el cálculo de las primitivas por otro. Te dice el teorema este, la regla de Barrow, que si tenemos una función de nuevo acotada y definida sobre un intervalo acotado y cerrado, siendo continua, el saber una primitiva nos ayuda a calcular el área en el sentido que nos dice el recuadro que hay abajo. Una forma de calcular el área que genera es f de b menos f de a. F de b, el valor de la primitiva en b, menos f de a, el valor de esa primitiva en a. Aquí abajo hay una, perdón, bueno, aquí arriba en el recuadro hay una notación que se suele utilizar cuando yo estoy haciendo el cálculo de f de x entre b y a, pues se suele decir de esa forma el cálculo de f de x entre b y a y se representa por esa barra vertical en donde se ponen los extremos o también por unos corchetes diciendo entre qué extremos te mueves. Entonces la regla de Barrow queda, como dice ahí abajo, escrita con esa especie de notación escrita de esta forma. Bueno, pues abajo tenemos un ejemplo de cómo se aplicaría. Ese ejemplo está aquí dibujado también. Se trata de medir el área de esta figura. Aquí hay una pues, gráfica bastante aproximada, una gráfica que hemos acercado, que hemos aproximado mucho para que se vea bien cuál es el tipo de figura que se está aquí formando. Entonces, es el gráfico de 1 partido raíz de x, ¿verdad? 1 partido raíz de x determina una curva que pues hemos focalizado para que veamos aproximadamente qué tipo de figura geométrica está generando. El área entonces gris, dado que no cambia de signo, esa figura, pues la podemos calcular sin ningún problema con una integral definida entre el 9 y el 4, entre el 4 y el 9. No hay que darle ningún tipo de partición para poderla calcular sin errores de compensación, sin esos errores que pueden hacer que un área positiva, un área de una sección trabajada en el sentido positivo, se cancele con un área que se está calculando por valores negativos y que nos va a dar lugar a un resultado engañoso.
Entonces, primer paso, de la función cuya gráfica he dibujado, de la función cuya área en relación al eje de las X quiero calcular, necesitaré saber una primitiva. Pues bien, en la tabla de primitivas podemos encontrar algo muy parecido, ¿verdad? Porque la gráfica de, perdón, la derivada de raíz de X, estoy aquí redondeando, la derivada es 1 partido 2 raíz de X, con lo cual se parece mucho a la que necesito. El asunto es que el 2 me sobra. Bueno, pues como me sobra y está abajo, solo tengo que poner un 2 arriba para que se cancele. De esa forma, la derivada de 2 por raíz de X, claro, es 2 veces la derivada de lo anterior. Eso va a hacer que los doses se cancelen y entonces ciertamente sea 1 partido raíz de X. De esta forma veríamos que una primitiva, como dice aquí, una primitiva es 2 raíz de X, porque pues inmediatamente, como está hecho ahí arriba, que f' de X es efectivamente 1 partido raíz de X. Vale, así que primer paso realizado. Primer paso de la regla de Barrow, ya tengo para la función que necesito calcular una primitiva. Bueno, pues segundo paso. Como dice aquí abajo, lo que tengo que hacer es encontrar la valoración de la primitiva en el punto más alejado, más a la derecha, que es el 9, y restarla del punto menos alejado, que es el 4. f de 9 menos f de 4, la f era 2 raíz de x, pues 2 por raíz de 9, que es 2 por 3, menos 2 por raíz de 4, que es 2 por 2. Así que el resultado, 6 menos 4, 2. Y esta área, a pesar de tener ese formato peculiar, ¿no?, con esa curva ahí arriba, definida por 1 partido raíz de x, pues resulta tener un área muy sencilla, que es simplemente 2. Vale, pues como ahora vamos a pasar a otro tema, yo creo que aunque sean menos cuarto solamente, vamos a hacer ahora el pequeñito descanso y así ahora pues ya vemos esta otra parte que tiene que ver con lo que sucede cuando en lugar de tener el intervalo cerrado y acotado, como hemos dicho antes, tenemos una situación diferente. En 5 minutos volvemos.